con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Muy bien, gracias, hermana Elvia. Hermoso pasaje bíblico. Ahí nos dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu, ¿no? El texto bíblico nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu. El pasaje bíblico tiene interpretaciones distintas, ¿no? Este pasaje que estamos leyendo, ¿no? Que acaba de leer nuestra hermana Elvia, tiene algunas interpretaciones distintas, ¿no? A lo que dice propiamente el texto, ¿no? Entonces, vamos a hacer un estudio, ¿no? Breve del texto bíblico, ya que, pues, se presenta, ¿no? Para otro tipo de interpretaciones, ¿no? ¿Sí? En el texto nosotros leemos lo siguiente, ¿no? Miren, dice, oír y creer en el Evangelio, ¿no? Es decir, el Evangelio es algo que hay que oír, ¿ok? El Evangelio es algo que hay que oír. El Evangelio no es algo en la cual usted nace. Usted no nace con el Evangelio, ¿no? No, usted tiene que oír. El primer elemento, ¿no? Para que funcione la fe es oír. Hay que oír. Hay que oír el Evangelio. Si no se oye, no se puede creer, ¿no? Es sencillo. Si no se oye, no se puede creer. Para creer hay que primeramente oír. El primer elemento de la fe es eso, es oír. Y no oír cualquier cosa. Hermanos, ¿qué hay que oír? Según el pasaje, que es sencillo, ¿no? Aparentemente yo estoy haciendo alguna pregunta sencilla. ¿Qué hay que oír? El Evangelio. Que el sábado es día de reposo, hay que oír que debemos ser vegetarianos, que no hay que comer puerco. ¿Qué hay que oír? El Evangelio ha dicho. El Evangelio. La hermana ha dicho bien, el Evangelio. Oír Eso hay que la oír. palabra de verdad. El Evangelio. El Evangelio de vuestra salvación. Correcto. Hay que oír el Evangelio. No, hay que oír el Evangelio. Ese es el primer ingrediente de la fe. Hay que oír, no cualquier cosa, no la historia de Ecuador, o quizás la historia de Goliat, ¿no? Y David. No, hay que oír el Evangelio. Es interesante, ¿no? Que la fe viene cuando uno oye el Evangelio. Ahora, esa palabra Evangelio ya la hemos definido muchas veces. Cuando se habla del Evangelio, se está hablando de buenas noticias. ¿Estamos? La palabra Evangelio significa buenas noticias. No son buenas noticias de algo que va a ocurrir, porque no serían buenas noticias. ¿Me entiende? O sea, algo que va a pasar no serían buenas nuevas porque no ha pasado y quién sabe si pase, ¿no? El Evangelio son buenas noticias de algo que ya ha ocurrido. Algo que ya ha pasado. Y ha pasado quizás hace más de 2000 años atrás, mucho tiempo. Sin embargo, cuando uno escucha en este tiempo es como si hubiera pasado la semana siguiente. Es hermoso cuando uno escucha el Evangelio, es una gran noticia realmente, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste este Evangelio? Este Evangelio consiste en que Jesús vino a salvarnos. ¿No? Vino a salvar a los pecadores, porque el Hijo del Hombre no vino a salvar lo que se había perdido. No vino a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, el Evangelio consiste en la salvación que Jesucristo ha hecho a nuestro favor, ha logrado a nuestro favor. Entonces, este es el primer ingrediente. Hay que oír el Evangelio. Eso es importante, ¿no? Para poder creer, hay que oír el Evangelio. Otra cosa que también el texto bíblico que nuestra hermana Elvia tan amablemente nos leyó, ¿no? Dice que una vez que uno ha escuchado el Evangelio, ¿no? La verdad del Evangelio, que es acerca de la salvación, dice, habiendo creído en él, ¿no? ¿Sí? Y habiendo creído en él. O sea, el segundo paso es creer. ¿Me comprende? Hay gente que solamente va a escuchar, va a oír, pero no va a creer. ¿Estamos? Hay gente que va a oír, pero no va a creer. Mencióneme algún ejemplo de alguien que oyó el Evangelio, pero no creyó.
A ver, mencióneme usted un ejemplo en la Biblia de alguien que escuchó el evangelio, pero no creyó. A ver, ¿se acuerdan? O le doy una pista. Era un rey a quien Pablo le predicó el evangelio. ¿Cómo se llamaba ese rey? El que le dijo, por poco me persuades. Ese mismo, exacto, la hermana se acordó, el rey Agripa. Él Agripa. escuchó el evangelio de la misma boca del apóstol Pablo, pero el rey no creyó. Agripa no creyó, le dijo solo, por casi me persuades a ser cristiano. Él no creyó el evangelio. Pero en el caso de los efesios, el texto bíblico le está diciendo que ellos han oído el evangelio, ¿no? Ellos han oído la buena noticia, han escuchado la buena noticia, pero dice que una vez que han escuchado esa buena noticia que trata de la salvación, de que son salvos por medio de Cristo, dice que han creído en él, ¿no? O sea estos hermanos de Efesios, cuando le predicaron el evangelio, ellos creyeron en el evangelio. Así como usted, hermano, hermana, también ha creído en el evangelio. Ellos creyeron en la buena noticia. Y la buena noticia es todo lo que hemos venido hablando estos días o cuando hemos estado estudiando Efesios, ¿no? Esa buena noticia de que Dios nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual. Esa buena noticia que el Señor nos ha dado una herencia. Esa buena noticia que Él ha perdonado nuestros pecados. Esa buena noticia de que ahora somos sus hijos. ¿No? Esas buenas noticias de nuestra salvación. Los hermanos de Efesios habían creído, habían aceptado, habían confesado su fe en Jesús. Interesante, ¿verdad? Ahora, una vez que ellos creyeron, el texto bíblico dice, ¿qué ocurrió? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí viene todo un estudio. Una vez que ellos han creído, hermanos queridos, dice que Dios envió el Espíritu a sus corazones y el texto menciona, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué de la promesa? Porque había sido prometido. ¿Se acuerdan? En Joel decía que Dios mandará su Espíritu sobre toda carne. ¿Ah? Ese era el Espíritu Santo de la promesa. Dios había dado esa promesa. Y entonces todos los que han creído en Cristo reciben el Espíritu Santo prometido. Pero el texto no solo dice que reciben el Espíritu, sino dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Fuiste sellado. Ahora, ¿qué es ser sellado? ¿Me comprendes? Aquí va la cuestión, ¿no? Que nos da a preguntarnos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que soy sellado con el Espíritu? ¿Y para qué soy sellado? ¿Por qué me tiene que sellar? ¿Qué hace el Espíritu Santo en mí? ¿Por qué Dios me da el Espíritu cuando he creído en su Hijo? ¿Para qué me lo da? ¿No? Entonces, esta es una interrogante que sale de del mismo texto bíblico, ¿no? Y esto es lo que vamos a tratar de resolver en esta lección, ¿no? Primero, ya hemos dicho que el Evangelio trata de la obra de Jesús. Vamos. En su vida perfecta, a muerte vicaria y resurrección, se efectuó nuestra salvación. Oír y creer en el Evangelio son actos pasivos, es decir, no meritorios. Sencillamente estos instrumentos se apoyan en el acto redentivo de Cristo. La obra de Cristo es la que trae salvación y el creyente participa de esto al creer. Sin embargo, para que la salvación no dependa del creyente, escúcheme bien, es el Espíritu que sella con seguridad la verdad de nuestra salvación. No en el sentido que añade algo a lo que Cristo ya hizo, sino más bien en traer certeza a nuestros corazones, haciéndonos ver que el acto de Cristo ha sido suficiente. El Espíritu escribe la historia de la cruz en la mente y en el corazón del cristiano. Esto sería la definición, ¿no? Es decir, ¿por qué somos sellados? El Espíritu Santo nos viene, ¿no? Dios nos da el Espíritu, nos otorga su Espíritu, no para que el Espíritu añada algo al Evangelio, a lo que Cristo ya ha hecho. El Espíritu no viene a añadir algo, no viene a añadir algo, tampoco viene a entrar en competencia con Cristo.
No viene a hacer competencia con Cristo. Tampoco viene a añadir algo a la obra de Cristo. Porque si el Espíritu viene a añadir algo, quiere decir que lo que Cristo hizo no es suficiente. ¿Me comprende? No es suficiente. Entonces le faltaba algo que el Espíritu haga. No, lo que Cristo hizo es suficiente. Entonces, ¿a qué viene el Espíritu? El Espíritu viene a nuestros corazones para atestiguar que lo que Cristo ha hecho es más que suficiente, ¿no? O sea, el Espíritu viene sobre nosotros para sellar esa verdad, ¿no?, de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. El Espíritu Santo viene entonces en ese sentido a enseñarnos que la obra de Cristo es suficiente. Eso es el objetivo del Espíritu. El Espíritu para eso ha sido enviado, para decirnos que la obra de Cristo tiene los elementos suficientes para nuestra salvación, que no necesitamos de un mediador más, de otro elemento más, sino que el Espíritu mora en nuestros corazones, dándonos la tranquilidad de que la obra de Cristo es eficiente y suficiente. Viene a darnos certeza con respecto a la obra de Cristo. Viene a nuestros corazones y escribe la historia de la cruz en la mente del creyente, en la mente del cristiano. Entonces, ¿Nos hace reconocer de pecado, de justicia y de juicio, paz? Sí, por supuesto, el Espíritu Santo nos hace convencer de justicia, de pecado. ¿Por qué? De pecado en el sentido, dice Cristo, porque no creen en mí, ¿no? Claramente, de pecado porque no creen en mí. Entonces, no estamos mal al decir que el Espíritu Santo viene a enseñarnos de Cristo, a recordarnos que Cristo es nuestro Salvador suficiente, ¿no? Para eso viene el Espíritu, a ponernos a los pies de Jesús, ¿no? Ese es el trabajo más grande del Espíritu, a ponernos a los pies de la cruz, a ponernos a los pies de Jesús, a señalarnos de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Por eso nuestra hermana citaba a Juan, donde dice que el Espíritu, cuando venga el Espíritu, Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido vencido. De justicia porque Cristo es nuestra única justicia. Entonces, ese es el papel del Espíritu Santo, es enseñarnos a Jesucristo. Sin el Espíritu Santo, hermanos queridos, nosotros, los creyentes, no podríamos apoyarnos en la obra de Cristo, ¿no? Estaríamos pensando, y aún así que tenemos el Espíritu Santo, a veces nos entra la inseguridad de la salvación, pero viene el Espíritu y nos dice, no, lo que Cristo, el Hijo de Dios, ha hecho en el Calvario es suficiente. No hay nada más que se haga por tus pecados que Cristo ya no haya hecho. Eso es lo que el Espíritu Santo viene. Sella, en otras palabras, la verdad del Evangelio. Ya vamos a ir un poquito entrándonos al contexto para que ustedes sepan más o menos qué cosa sella el Espíritu en nuestros corazones. Ahora, a esta interpretación que les estoy mencionando, hay otras interpretaciones que no se ciñen al texto bíblico. Por ejemplo, hay una que está en un comentario bíblico conocido, ¿no? Un comentario bíblico que ustedes deben conocer, y dice lo siguiente este comentario, ¿no? Dice, los que quieren tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. Fíjense lo que dice allí. Los que quieren tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. Comentario bíblico adventista, la página 1899. Entonces, lo que dice este comentario es que el sello de Dios, ¿no?, en sus frentes, para poder tener el sello de Dios, nosotros tenemos que guardar el cuarto mandamiento. Pregunto, ¿eso dice Efesios 1:13? ¿Cómo se obtiene el sello de Dios? ¿Por hacer algo? ¿Por una obra nuestra? Pues este pensamiento dice que los que quieren tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo, el cuarto mandamiento. Este mismo comentario dice lo siguiente en otro párrafo. De los 10 mandamientos, solo el cuarto mandamiento tiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y la tierra. Otro párrafo. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Eso
es lo que dice el texto bíblico? Pues por supuesto que no dice eso. En cambio, estos párrafos dan a entender que el hecho de ser sellados tiene que ver con cierto comportamiento nuestro, ¿no? Depende de nuestra conducta. Si tú guardas el día de reposo, obtienes el sello de Dios. Si tú guardas el cuarto mandamiento, obtienes el sello de Dios. O el otro párrafo dice, si tú tienes un carácter semejante a Cristo, entonces el sello de Dios va a ser colocado sobre tu frente. No es necesario, hermano, ser tan inteligente para darse cuenta que todos estos párrafos que he leído tienen poca base, ¿no? Y están centrados en la obediencia. Según el criterio de la señora White, quien escribió esto, el sello es colocado sobre los observadores del sábado. Solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. En el párrafo del medio, Elena sostiene que el sábado del cuarto mandamiento contiene el sello de Dios. En realidad, estos escritos están en conflicto, no con las escrituras, por supuesto, entran en conflicto, ¿no? De cualquier forma, el libro de Efesios y todo el Nuevo Testamento no apoyan la enseñanza, ¿no? Este tipo de enseñanza. El mensaje de Efesios es que el sello de Dios se recibe por creer en el Evangelio. Tampoco es cierto que el sello de Dios se coloca sobre los que son semejantes a Cristo. Tampoco es así. Me pregunto, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para ser semejante a Cristo, ¿no? Si esto fuera así. De acuerdo al libro de Efesios, el sello de Dios es colocado tan pronto el creyente cree en la justicia de Cristo. Dejemos las citas bíblicas, ¿no?, que hemos leído. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, aquí claramente el texto que hemos leído nos dice que el sello de Dios nos es puesto, ni bien creemos en la buena noticia. No es sellado, eso no es cierto, que la persona para ser sellada tiene que guardar el cuarto mandamiento. Tampoco es cierto que la persona que recibe el sello tiene que tener un carácter semejante a Cristo. No, el libro de Efesios dice, ni bien tú escuchas el evangelio y lo crees, inmediatamente recibes el Espíritu Santo. Y ahora, ¿para qué lo recibes? Miren lo que dice mi versión, ¿no? Y ahora, ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los ha salvado. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. O sea, cuando Dios dio el Espíritu a los gentiles, está identificándoles como sus hijos. Y esto lo hizo por cuando ellos creyeron en el Evangelio, Dios les otorgó a ellos, a los gentiles, a los efesios, que eran gentiles, el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué más? Dice, el Espíritu es la garantía que tenemos parte de Dios. El Espíritu es la garantía que tenemos parte de Dios, de que nos dará la herencia, que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. O sea, el Espíritu Santo es como una garantía. ¿Sí saben lo que es garantía? O anticipo. ¿No? Un anticipo es cuando uno, por ejemplo, ¿no? Cuando yo colportaba, bueno, no este libro no colportaba, ¿no? Sí, alguna vez lo colporté. Entonces, ¿qué sucedía? Yo vendía libros, ¿no?, de casa en casa, y la persona me tenía que dar una garantía, un anticipo. Supongamos que el libro costaba $20, la persona me daba un anticipo de 5 o de $10. Yo le decía a usted, me dar su anticipo de 10 o 5 dolaritos. ¿Cuánto le gustaría dar de anticipo? Algunos me decían, bueno, yo le voy a dar 10. No le entregaba el libro en ese momento, ¿sí? Pero ella me daba un anticipo. Significaba que en una fecha, ¿no?, posterior yo iba y le entregaba el libro, ¿no? Pero ya me aseguraba, ¿no?, la compra. Ya estaba asegurado la compra. O sea, es una compra asegurada. Ese es un anticipo cuando uno asegura algo. Fíjense lo que hace Dios. Dios es tan hermoso que nos ha salvado en Cristo y nos dice, mire, todo lo que Cristo te ha dado es tuyo. Y para que tú puedas saber que es tuyo, te voy a dar un anticipo. Y ese anticipo de la herencia eterna, ¿no?, de la vida eterna, es el Espíritu. El Espíritu Santo nos es enviado como un anticipo. No para añadir algo a la obra de Cristo, como he señalado, sino para darnos instrucciones
concretas y correctas de que Cristo ya ha hecho lo suficiente. Entonces, el hecho de tener el Espíritu es el anticipo de que la herencia que tenemos en Cristo es nuestra, ¿no? Es Dios el que se comprometió dándonos este anticipo, ¿no? Dándonos esa seguridad de salvación, ¿ok? La seguridad de salvación de que cuando venga Jesús entraremos con él en su reino. En este aspecto, ¿no? Se maneja el tema de anticipo. Otro pasaje bíblico es 2 Corintios 1, 21 y 22. Voy a leerlo, ¿ya? Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como garantía. Fíjese, otra vez dice, nos dio el Espíritu como garantía. El Espíritu Santo es una garantía, ¿no? De todo lo que ya Él nos ha dicho o nos ha dado en Cristo, ¿no? Por la fe, por supuesto. Es la garantía que aquello que ya es nuestro, esa herencia que es nuestra, a pronto, ¿no? Cuando estemos en la eternidad, pues gozaremos de toda la herencia que Dios nos ha preparado en Cristo para cada uno de nosotros. Eso dice el libro de Corintios, ¿no? Como hemos señalado, 2 Corintios 1, 21, 22. Otro pasaje. No entristezcáis, esto es Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Otra vez nos menciona de que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, por la cual dice hemos sido sellados para el día de la redención. Por lo tanto, en resumen, usted no necesita hacer algo para tener el Espíritu Santo. Usted no necesita hacer grandes obras para tener el Espíritu Santo. Usted no necesita guardar el cuarto mandamiento para el Espíritu Santo. El sello de Dios no es el cuarto mandamiento. No es el cuarto mandamiento. El sello de Dios, Dios nos sella con su Espíritu, en otras palabras, nos sella con su Espíritu al creer en el Evangelio. ¿Y para qué nos sella? Como anticipo, diciéndonos todo lo que tienes en Cristo es tuyo. Y te voy a dar un anticipo para que sepas de que todo lo que tienes en Cristo es tuyo. Te doy el anticipo y nos da tu Espíritu. ¿Y para qué viene el Espíritu? Para darnos esa seguridad de la salvación en Cristo. Termino con esto. Antiguamente, eso de sellos, ¿no? Eran para poder resguardar o asegurar ciertos documentos, ¿no? Cuando uno tenía, por ejemplo, un documento oficial, el rey lo sellaba con su sello, ¿no? Le ponía sellos ahí, era seguridad. El sello era una especie de seguridad, de forma de que si se notaba que esos sellos, alguno de esos sellos estaba abierto, quiere decir que había sido violado, ¿no? El documento. Entonces, el documento tenía que tener sus sellos. Entonces, era una especie de aseguranza, ¿no? Aseguranza o seguridad. Entonces, de esa forma, la persona que recibía el documento sabía que era un documento fiel porque tenía su sello. Entonces, eso más o menos hace Dios. Nos sella a nosotros, dándonos esa seguridad de que nosotros los salvados estamos salvados en forma segura, cierta, ¿no? Y que nadie puede decir lo contrario, ¿no? Por eso se nos da el Espíritu, para darnos esa seguridad de que la obra de Cristo ha sido completa y perfecta y que somos salvados de verdad, no que no somos salvados, somos salvados. Entonces, el sello sería, el sello no es el documento, ojo, sino es el que asegura el documento oficial. Entonces, el Espíritu Santo sella, ¿no?, la verdad del Evangelio. Es la verdad del Evangelio lo que vale, es el contenido. Pero el Espíritu Santo es una especie de aseguranza, ¿no? Asegura. Pero lo que vale, no hay que hacer énfasis en el Espíritu. Lo que vale es el contenido de ese documento oficial. ¿Cuál es ese documento oficial? De que tenemos herencia en Cristo, de que Cristo nos ha perdonado, de que Cristo nos ha dado la vida eterna. Lo que hace el Espíritu Santo es esa aseguranza. De manera que nadie nos puede hacer daño, ¿no? Porque estamos nosotros seguros, ¿no?, en la voluntad de Dios que se nos ha otorgado por medio de Jesucristo, y el Espíritu Santo viene a respaldar y a dar seguridad a esa salvación
que nosotros tenemos. No es que le añade algo a la obra de Cristo, simplemente el Espíritu Santo nos da esa tranquilidad, esa certeza de que lo que Cristo ha hecho es suficiente. Entonces, el Espíritu Santo sería el sello, ¿no?, que avala, ¿no?, el documento legal donde menciona que nuestra herencia la tenemos en Cristo, ¿no? Entonces está segura. Nadie puede pervertir eso. Si no fuera por el Espíritu, sería fácil de pervertir el tema de la salvación. Es el Espíritu que constantemente nos recuerda la salvación que ya obtenemos por medio de Cristo. Muy bien, eso es lo que quería señalarles. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Entendieron, hermanos? Amén. Sí, entendieron, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso quería compartir. Si no hubiese alguna pregunta, entonces, doctor Apolo. No, nada, no había. Ya. Está claro el tema. Sí, yo creo que no hay cómo perderse, ¿no? El tema está en la Biblia, es claro, ¿no? Así que, hermanos, no tienen que luchar si tienen o no tienen el Espíritu Santo. Si ustedes han creído en el Evangelio, tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Y hemos dicho que el Espíritu Santo no añade algo a la obra de Cristo, sino que viene a darnos esa seguridad que lo que Cristo ha hecho está salvo, nadie lo puede tocar, ni nuestra mente puede decir, no, yo soy salvo por otra manera, porque el Espíritu asegura que la salvación es 100% cristocéntrica, es decir, es hecha por medio de Cristo, para nosotros. Amén. Muy bien. Amén. Si no hubiese preguntas, entonces vamos a escuchar una canción más. Una pregunta Sí, inocente. mi hermano. A ver, vamos. Vamos, mi hermano. Me quiero hacer una pregunta inocente, Paz. Sí, siga nomás, diga. Usted sabe. La palabra de Dios también dice, los diablos también creen y tiemblan. Muy bien. Gracias por su pregunta. Sí que es inocente. Escúcheme. Pero es que, mira, leen ahí, muchos sacan ese pasaje, ¿no? Dentro de la iglesia donde estamos también, muchos se sacan ese pasaje. Pero no se dan cuenta que ahí dice creen, pero tiemblan. En cambio, nosotros creemos y confiamos. Ahí está la diferencia. Nosotros confiamos, nosotros creemos y confiamos. El diablo cree, pero tiembla. Porque el evangelio no te da, no te hace temblar. El evangelio te da confianza, te da seguridad. Ahí está la diferencia, ¿no? Pequeña diferencia, pero es muy abismal. El diablo cree, pero no confía. El diablo tiembla. En cambio, nosotros creemos y confiamos totalmente en que lo que Cristo ha hecho es verdad, es cierto, es correcto y es salvífico y es para nosotros. Es que yo creo y confío. Pero eso lo dicen para que decir, el diablo cree, pero no obedece, ¿no? No. El antónimo de temblar sería confianza, ¿no? Es decir, yo confío. Creo y confío totalmente en lo que Cristo dice. El diablo cree, pero tiembla porque él no confía. Él no cree. En otra palabra, no cree. Termina no creyendo, ¿no? Porque si él creyera, confiaría, pero más bien él tiembla porque sabe que su día está cerca, porque sabe que está vencido, por eso tiembla. O sea, él cree de una manera negativa. Él cree, sí, cierto, Jesús murió por los pecadores, entonces me está venciendo, me está acabando, me está fulminando, me ha acabado. Por eso tiembla. En cambio, yo cuando escucho el evangelio, ay, qué hermoso, me ha salvado, me da tranquilidad, me da paz, ¿no? Entonces confío. Por el contrario, el diablo... Yo le voy a sacar palabras, pastor. Sí. Porque imagínese, es verdad lo que está diciendo usted, pero el ser humano somos tan osados, pastor, que prácticamente podemos decir de palabras, pero nuestro corazón está lejos, como decía el Señor Jesús. Mire lo que le pasó a Pedro. Cuando Pedro creía de que él era el Hijo de Dios porque el Espíritu Santo les reveló a él de que él era el verdadero Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y sin embargo, al final de los días del Señor aquí en la tierra, ¿qué le dijo Jesús?
Antes de que el gallo cantara, me negarás 3 veces. Y mire, y él creía. Entonces los seres humanos somos así bastante difíciles y rudos de aprender. Tiene razón. Nosotros somos duros como Pedro a veces, ¿no? Somos Como piedras, Pedro. Ajá. piedras. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú me vas a traicionar, ¿no? Tú me vas a negar. Pero yo he orado para que tu fe no falle. No oró, no le dijo, Pedro, he orado para que no caigas. Hecho, cayó. Y cayó, pero cayó bien feo, ¿no? Pero Claro. interesante lo que dice, yo he orado para que tu fe no falle. ¿Me entiendes? O sea, aunque cayó Pedro, su fe fue reivindicada, ¿no? Cuando él se dio cuenta de lo que había hecho y se dio cuenta de que Jesús era su Salvador, ¿no? Entonces él volvió otra vez a los brazos del Señor. Es decir, su fe no cayó. Y oremos porque nuestra fe en momentos así difíciles no caiga, ¿no? Sino que siempre podamos nosotros confiar en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor, ¿no? Entonces, ese es el estudio que yo puedo sacar, ¿no? ¿No? Qué lindo, hermana, y gracias por su participación, interesante. No es ingenua, es bueno lo que usted nos ha dicho, hermano. Es bueno porque nos aclara algunas cosas, ¿no? O nos ayuda a poder centrarnos en lo que realmente vale, ¿no? Muy bien. Si no hubiese preguntas, entonces vamos a culminar con el siguiente himno.